Muchísimas gracias. Quiero agradecer al licenciado Juan Carlos Sierra Boche, presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, y también a mi amigo, el licenciado Alejandro Sierra Peón, vicepresidente de la misma federación, por invitarme a hablar en este magno evento. Quiero empezar brevemente en la siguiente lámina con una introducción general de lo que es los principios básicos de la economía y los generadores de valor en nuestra economía, que es fundamentalmente una economía capitalista. Recordemos que hay tres principios a los que nadie podemos escapar y son: todos los recursos son escasos, es decir, no hay absolutamente ningún recurso que sea abundante en la economía para decir que puede tener prácticamente un no valor. Segundo principio relevante a retomar en este foro, y es que no hay absolutamente nada gratis bajo el sol. Es decir, si todos los recursos son escasos, tenemos que dedicar algún esfuerzo en cualquiera de los generadores de valor para obtenerlo. Y el tercero, y no menos importante, es que el verdadero costo de cualquier recurso es su mejor uso alternativo, el famoso costo de oportunidad. En cuanto a los generadores de valor en la economía, desde hace más de 200 años que se escribió La riqueza de las naciones, que fue el primer libro que sintetizó el conocimiento de cómo funciona la economía capitalista, se han identificado estos tres primeros valores y el cuarto se añadió recientemente. Los grandes generadores son el capital, el trabajo, los recursos materiales y últimamente, sobre todo a partir de la revolución de la tecnología y del Internet, se añade el conocimiento. De estos cuatro generadores de valor, sin lugar a dudas, el más valioso de todos es el conocimiento. Y curiosamente, el más abundante y el que se obtiene con mayor facilidad en la economía hoy por hoy es el capital. El trabajo y los recursos materiales quedan en un nivel intermedio, pero también son muy importantes para agregar valor. Habiendo dicho esto, quiero enseñarles rápidamente en la siguiente lámina algo que también son principios básicos de nuestra economía. Los generadores de valor se manifiestan a través de agentes económicos que participan y que son justamente los tres que interactúan actualmente en la economía, que son nada más que las empresas, las familias y los gobiernos. Es decir, a los economistas nos gusta simplificar la teoría y nos gusta simplificar la realidad. La economía, como teoría y como práctica, solo trabaja con estos tres agentes. Y son los tres grandes protagonistas del relato económico de los últimos 300 años. Del lado derecho tenemos la gráfica típica de lo que pasa en la economía cuando tenemos producción en el eje X horizontal e ingresos en el eje vertical o en el eje de las Y. Bueno, tenemos el gran concepto de la demanda agregada. La demanda agregada es esa curva inclinada que pueden ver que es DA1, y cuando crece la demanda agregada en toda la economía, esa curva se desplaza a la derecha. Y cuando decrece, esa misma curva se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué tenemos ahí? Que en el punto de equilibrio tenemos un precio, tenemos ingresos y tenemos producción. Cuando la curva se desplaza a la izquierda, tenemos menor ingreso y por lo tanto también menor producción. Y después tenemos el indicador estrella de la economía, que es del que todos hablamos todo el tiempo. ¿Qué es esto? El Producto Interno Bruto. ¿Pero qué es el Producto Interno Bruto?
Bueno, pues esto está compuesto por el consumo, por el ingreso, por el gasto y por las exportaciones menos las importaciones. Es decir, el agregado nacional de estos 4 componentes es el indicador más relevante en la economía actual para medir el desempeño de precisamente lo que hacen las familias, las empresas y el gobierno. A menor producción o a menor Producto Interno Bruto hay menor ingreso para estos 4 agentes. Muy bien, en la siguiente lámina quiero recapitular brevemente los 2 grandes relatos que hemos tenido en la economía y que en este contexto son 2 grandes relatos que se han agotado. Es decir, tenemos del lado izquierdo a Adam Smith y del lado derecho a Carlos Marx, el famoso cuervo de Treveris. Y en ellos, recuerdan ustedes, los generadores de valor, tenemos la interacción constante entre los elementos que generan riqueza en la economía, que son precisamente el capital y el trabajo, como los primeros 2 grandes elementos generadores de riqueza. Adam Smith tuvo el gran acierto de sintetizar el funcionamiento de la economía y explicarnos su mecánica, es decir, cómo funciona el sistema capitalista. Pero Carlos Marx tuvo la visión de decir hacia dónde se dirigía ese sistema. Y la globalización actual del capital es justamente la etapa en donde nos encontramos, según los escritos del gran filósofo de Treveris. Son 2 relatos que hoy por hoy están en crisis. ¿Y por qué están en crisis? Bueno, es parte de los que les quiero mostrar en la siguiente lámina 5, donde vemos que, a diferencia de Fuenteovejuna, donde todos se declaran culpables, en México prácticamente nadie se hace responsable del crecimiento económico. Aquí les quiero mostrar una gráfica que tenemos de 1982 hasta el año 2020, con el crecimiento del Producto Interno Bruto, que nos puede decir poco o mucho, pero México ha estado escalando gradualmente de los países emergentes, subió muchísimo en la década de los 90 y principios del 2000 y después empezó a disminuir. Esto es algo que podemos apreciar en la siguiente gráfica, en la lámina 6, y que es justamente el porcentaje que tenemos de variación en el Producto Interno Bruto, ese indicador que comentábamos hace un momento de qué estaba compuesto. Como podemos ver en esta gráfica, el crecimiento de la economía mexicana nunca, desde 1982 hasta 2020, nunca ha excedido un 4%. Y el promedio es un promedio de menos del 3%. Este es un crecimiento realmente pequeño comparado con nuestros competidores más importantes, que son los países emergentes, Brasil, Rusia, India y China principalmente. Y que en esta gráfica nos muestra que además del poco crecimiento hemos tenido crisis recurrentes. La gran crisis de los precios petroleros del 82, el crack bursátil de 1986, el fiasco salinista de 1995, la crisis de las hipotecas del 2009 y la gran crisis del encierro del 2020. 1, 2, 3, 4, 5 grandes crisis desde 1982 a la fecha. Esto tiene que decirnos algo. Este es un indicador muy grave para la economía mexicana, y si se fijan, esta última gran crisis que se ha denominado del gran encierro será la más profunda y probablemente la más difícil de sortear en los últimos años. En la siguiente gráfica les quiero mostrar fundamentalmente cómo se ha comportado el ingreso
per cápita de los mexicanos en este mismo periodo. Y aquí podemos ver que de un ingreso modesto que arranca en los $2,300 en 1982, tenemos un periodo muy acelerado, justamente a partir de 1995, que termina en el año 2008, donde prácticamente se duplica el ingreso de los mexicanos. Es decir, durante las administraciones de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox fue cuando más crecimos, el famoso PRIAN. ¿Y después qué pasó? Vino el sexenio de Felipe Calderón y el de Peña Nieto, donde nos desaceleramos en el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, el famoso PANRI, ¿ok? Por esta combinación de que primero fue el PAN y luego el PRI, y después tenemos a partir del 2018 el famoso PRIMOR. Quiero que regresemos, por favor, a la lámina 6, y en la lámina 6 podemos ver justamente que los periodos de mayor estabilidad fueron justamente los últimos años del siglo pasado y los primeros años de este siglo. ¿Cómo se traduce esto y cómo puede impulsar esta temática la inversión? En la lámina 8 les quiero mostrar que la inversión es el gran motor del sistema capitalista y gran generador de valor. Pues en México, como un índice, la inversión solamente se ha movido entre 1993 y 2019 en un índice de 60 a 100, cuando tenemos países en donde la inversión se ha no solo duplicado, sino que se ha triplicado o se ha cuadruplicado. En México tenemos un ambiente donde la inversión muestra crecimientos muy pequeños. Si se fijan, es una línea prácticamente horizontal a través del tiempo. Y somos una economía muy vulnerable. Dejamos el petróleo desde los años 80, la economía mexicana dejó de estar petrolizada, pero en un artículo que yo publiqué denominado El Águila y el Dromedario, expliqué brevemente cómo nos afectaba la dinámica de los precios del petróleo. En la página 9 podemos ver rápidamente qué fue lo que pasó recientemente, y en la siguiente, por favor, página 10, podemos ver que la economía mexicana todavía es muy vulnerable a los desfases que hay entre la producción y la demanda. Y en este ambiente particular de crisis, tenemos una situación muy difícil en la cual el petróleo mexicano puede ser fácilmente desplazado de los mercados internacionales, como describió Líbano Sáenz en un tuit en el mes de marzo. Y estos son muy malas noticias para el gobierno mexicano, para el ambiente empresarial mexicano y para las familias, porque Pemex hoy por hoy sigue siendo la empresa más grande del país y el principal contribuyente de nuestras finanzas públicas. En todo este entorno, en la siguiente lámina 11, les quiero mostrar rápidamente qué es lo que está pasando con esta crisis del gran encierro. Vivimos en una época de incertidumbre sin precedentes. La crisis del gran encierro es una crisis autoinducida por el confinamiento y nos ha hecho transitar de un año a otro de la sociedad del riesgo a la sociedad del miedo. Fue definitivamente y sigue siendo un evento totalmente impredecible y difícil de cuantificar. ¿Cómo se tradujo esto en las expectativas tanto de los economistas, de las empresas y de los organismos? La siguiente lámina es clave para entender esta situación. En la lámina 12 les muestro cómo eran las expectativas de crecimiento de la economía global en octubre del 2019, donde estábamos esperando un crecimiento de 3%, de 3.4% para la economía global, de 1.7% para las economías emergentes y de
4.6% para los mercados emergentes donde está México. Perdón, el 1.7% es para las economías desarrolladas. Y en el reporte de octubre del 2020 del Fondo Monetario Internacional, vemos que las gráficas se invirtieron. Es decir, de un crecimiento estimado para todas las regiones del mundo, ahora estamos esperando un decrecimiento. De particular importancia es destacar el decrecimiento que estamos esperando para la economía mexicana, que podemos ver en la siguiente lámina. En la siguiente lámina, ya casi para concluir, en PKF México hemos hecho un estimado de las expectativas de crecimiento de los principales organismos del país e hicimos un promedio de rangos intercuartiles donde estamos esperando una caída para este año entre 8.55% y 10.01%. No es poca cosa. Cada punto porcentual del PIB mexicano son 250,000 millones de pesos. Multipliquen eso por 10 y esa es la cantidad de recursos, de ingresos, de producción y de exportaciones que no van a estar ni en las familias, ni en las empresas y tampoco en el gobierno. ¿Y qué necesitamos para crecer? Es la última reflexión que les quiero dejar aquí planteada. Lo que necesitamos para crecer, y esto lo estoy resumiendo en la siguiente lámina y última de mi presentación, es básicamente acabar con los monopolios. Tan solo el monopolio telefónico, de telefonía celular y de internet, le cuesta al país una cifra que ronda el 1.8% del PIB. Somos una economía precapitalista. En la economía donde supuestamente somos la cultura del maíz, la tortilla es un monopolio. No se diga de los monopolios estatales, la energía eléctrica, el petróleo, evidentemente las gasolinas y sus derivados, y también los sectores más importantes de la economía en alimentos, y ya lo dije antes, en telecomunicaciones. Todo esto nos genera un estado de competencia que nos ha llevado a lo que muchos economistas han denominado la economía de los compadres, es decir, la economía donde unos cuantos se distribuyen el ingreso y la mayoría de las familias y de las empresas nos quedamos únicamente con lo que sobra. También bien nos haría migrar a una economía del conocimiento, es decir, una economía donde pasemos de los recursos materiales y de los sueldos bajos hacia el nuevo conocimiento. Tenemos que adecuar los intereses locales con los globales con respecto al sector exterior y nos hace mucha falta incentivar el consumo, la industrialización y el consumo interno. Y finalmente, el gran problema de México, la razón por la que considero que no hemos crecido en las últimas 3 décadas es porque carecemos de un Estado de Derecho. Carecemos de un Estado de Derecho tan elemental en los términos expresados por Adam Smith, que la única función del Estado es fortalecerlo para que se proteja la propiedad privada, para que se imparta la justicia, se combata a los monopolios y se preserve la vida de sus habitantes. Asignaturas en las que lamentablemente nos quedamos todavía muy atrás. Muchísimas gracias.